La histórica confrontación de las ideas y entre las ideas, la irrefrenable demanda por la justicia, la inacabable enfrentamiento entre los seres humanos por poder, territorio, riquezas, por respeto, por contención y por igualdad, confrontación por creencias de supremacía y de poder patriarcal, colores de piel, entre sexos, clases sociales y entre visiones de mundo, confrontaciones bajo inmensas energías por conservar y ahondar las desigualdades sociales a través de la concentración de la riqueza con los recursos de la corrupción, confrontaciones desde la dignidad, desde la furia de la víctima, desde la humillación y de los expulsados de cualquier tipo de bienestar. Todo ello deberá generar siempre en el ser humano una certeza. Cada cual tiene su verdad y su razón. No habrá coincidencia, no puede haberla. Depende de quién o de qué lado estés, de qué experiencia vives. Y esto ha sido la humanidad. A lo largo de la historia, esto ha sido la humanidad. Ninguna ideología puede arrojar la primera piedra cuando se han arrojado sin mesura por todos lados. Ningún rincón de este mundo se ha escapado de esta ideología donde no se puede arrojar la primera piedra. Las discusiones por la razón son adornos de la ociosidad porque de verdad están ahí, en las calles, en el campo, en las ciudades, y eso es inocultable, no lo podemos ocultar. Por ello, se habla de ciertos personajes históricos que suelen estallar naturales efervescencias, adversidades y afinidades. Parece que no hay interés en situarlos en sus contextos históricos de tensión o de determinación en el único motivo que es referendo de una, a veces cómoda, posición ideológica. Las lecciones de la historia no son referendos de identidad personal. La historia no es ideológica, sus manipulaciones sí lo son. Las lecciones están ahí con calidad y su calibre y su definición no siempre sirven como un ejemplo para todos. Lo hemos visto en la triste tendencia de las guerras, a las intervenciones, a las explotaciones del suelo ajeno y a la explotación de las propias personas. Todo esto lo digo por mencionar al comandante Fidel Castro. El comandante, haciendo memoria, genera todo tipo de reacciones y de confrontaciones, de cualquier índole. Fidel Castro irrebatiblemente es el gigante en términos de esta permanente confrontación entre pareceres ideológicos. Para ello tenemos que tener claro que la emergencia de este liderazgo inusual fue en un país invisible y mínimo en la política mundial, antes de los 50 y usado y vejado por una potencia extranjera hasta lo insoportable. Y digo mínimo por la posición en la que se encuentra y por el tamaño que representa, pero no por la grandeza de los hechos. Cambiar esta situación por medio de un diálogo era impensable. Ya el Parlamento cubano, y aclaro, ahí en la legitimidad de los parlamentos, y sus autoridades habían permitido y facilitado que la agresión llegara a un colmo. Y el proceso de deshartazgo ya se conoce como gesta humana de alcances míticos y que simplemente trastocó todas las perspectivas que tenían respecto de América Latina, al continente americano y al mundo. La pequeña isla se alzó. Desde esa pequeñez se visibilizó como un constante a la que había que considerar en todas sus poderosas agendas de seguridad nacional mundial. Fidel Castro erigió el peor de los insultos contra el soberbio poder yanqui de una forma que no lo pudieron tolerar. Hoy ya no está, pero siguen y seguirán sin tolerarlo. Venido de un latino demasiado cercano a sus costas, a tan solo unas cuantas millas de distancia, aún ahora el escozor renovado por el candidato electo está manifestando amenazas que incluso están preocupando a algunos de la derecha extrema y de la derecha moderada. Amenazas de invasión, elaborados espionajes con intenciones de asesinato que superar cualquier ficción política fueron conjurados por Fidel. Eso le dolerá por siglos a los extremos de la derecha afines y convencidos.
Pero dejemos el trillado debate del que ha sido saturado con cosas excelsas y críticas en contra del comandante en estos últimos días. Ya las redes están hartas y saturadas de ellos. Tratemos de esa en intervención similar al mensaje del comandante. A muchos no les ha quedado clara la pretensión de los poderes neoliberales del mundo. El cambio climático les resulta risible, la desigualdad social lo consideran un destino manifiesto. Muchos se han enterado de que los mismos procesos en los que se levantaron la Revolución Cubana son parte hoy del cotidiano de nuestro país. Y eso tiene responsables, porque ha manufacturado a golpes legislativos y a golpes de sometimiento. Veamos entonces en la actitud del comandante Fidel Castro que la paz neoliberal es una guerra sórdida y mezquina, solapada con grandes esfuerzos invertidos por ocultarla al mundo. Aquí mismo tenemos un estrato bélico contra nuestro propio pueblo, continuo, interminable y que sigue contando, y en el cual cada día se le da otra vuelta a la tuerca y cada vez se vuelve más ley tras de la propia ley, decreto tras decreto, y el país se cuadra ante los imperativos del mercado como una maquinaria periférica. Nosotros los legisladores seguramente han marcado posición en redes sociales y habrá quienes responderán a una particular o a una delimitada visión de lo que este suceso ha denotado. Apelarán a los derechos humanos cuando en nuestro país ya no pueden esconderse tantos cadáveres. Apelará por las libertades de nuestro país. Quien abre la boca es desaparecido, y si no, pues preguntémosle a la comunidad periodística. Apelarán al control de los medios de comunicación cuando en nuestro país la ciudadanía que ha tenido que tomar las redes sociales para poder elevar su voz y ser una vía natural de expresión. Apelarán por la austeridad rígida cuando en un mundo de libertades y de mercado, por supuesto, la seguridad alimentaria está en un vilo mientras este país resiste un bloqueo económico que no ha medido su vocación criminal y es festejado por adversarios que nunca pudieron mover a un cubano. La sal de la impotencia siempre será molesta. Comandante, le fue dado a entender sus complicados mecanismos de política con sus tensiones de poder y dominio. Le fue claro desde muy temprano que lograr despejar y conjurar los dilemas de amenaza permanente de los enemigos y adversarios externos y internos le fue posible. Lograr que Cuba captara la atención mundial en diversas situaciones que incluso pusieron al mundo al borde de una conflagración atómica es hoy parte de la historia y seguirá siendo parte de la historia y de una posición que no se arredraba ante amenazas y fuerzas infinitamente superiores. Fidel Castro es una expresión, una vivencia y una supervivencia en los tiempos brutales. Como toda personalidad titánica, siempre acumulará detractores y siempre quedará como un misterio de la capacidad de forjarse un liderazgo de las más altas dimensiones, que confrontó y superó conjuras y conspiraciones políticas que superan cualquier ficción. Cierto, un liderazgo de firmeza, de profundo impacto social. Y hoy no les vengo a decir, ni tampoco los vengo a convencer de los logros que ha tenido la Revolución Cubana. Quienes lo saben, y quienes no, pues no lo quieren oír y jamás lo escucharán. Les vengo a dejar mensaje de las señales que algunos vemos. Se agota la posibilidad parlamentaria no solamente en nuestro país, sino en muchos lugares del mundo. Se ha abusado del sometimiento a los requerimientos del poder. Se asoma como nunca una avalancha autoritaria que exigirá de los pueblos una toma de decisiones mucho más contundente. Y esta es la tribuna que ha avisado sobre consecuencias de supinación por nuestros compañeros legisladores de diversos grupos parlamentarios. Y no esperemos que esta guerra que tienen contra el pueblo en esta serie de concesiones que se tienen para mantener la distracción a la mayoría de la que sirven pase a otro estado de rispidez. El pueblo ya tiene la acumulación de energías contrarias
a sus enemigos de clase que no se podrán someter a la gobernabilidad. La persuasión pacífica por la justicia y la democracia está dando resultados en muchos países. Por ello, esta reflexión en memoria de un liderazgo colosal concentró las energías del pueblo cubano irritado y víctima del abuso, y que en una violenta, sí necesaria, muy necesaria, violenta sublevación, arrasó con las élites cubanas enriquecidas, los aliados y todas las maniobras intervencionistas. Dejémoslo así, y desde México decimos hasta siempre, comandante, porque será difícil encontrar un liderazgo como el que Fidel Castro ha dejado para la historia del mundo. En lo personal, tengo que hacer mención que gracias a ese país, a esa potencia, logré hacer de mi país, darle nombre y trascender en la materia deportiva en la que Cuba, desde esa, y hago referencia, desde esa pequeñez que representa la isla, que así se ve, ha logrado exportar gran conocimiento a nuestra patria y a gran parte del mundo, en la medicina, en el deporte, en la asistencia social, en la biología, en la química y en diversas cosas que hoy solamente me queda más que agradecerlo, porque son de las cosas que van a hacer que la historia los juzgue y, como alguna vez nos dijo el comandante, se lo perdone. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. Enseguida tiene el uso de la tribuna el senador Luis